son las 7:47. Buenos días, Manuel, adelante. Buenos días, maestro, buenos días a todo el equipo y buenos días también a toda la gente que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Bien, señores, como era de esperarse, se ha estado desarrollando una serie de debates jurídicos en torno al proyecto de reforma constitucional que en este momento está trabajando la Comisión Bicameral del Congreso de la República. Por una parte, un proceso natural y además enriquecedor que debe darse y todos debemos apoyar, que es ese debate de ideas desde el punto de vista jurídico, unos a favor y otros en contra. También a ese debate se le ha agregado un pseudo debate jurídico, que no es otra cosa que premisas políticas, mandatos, compromisos políticos que tienen algunos abogados con todo su derecho, con partidos de oposición y hasta con partidos de gobierno también, y entonces lo que han hecho es subsumir estos compromisos en una tesis jurídica para argumentar sus razones, con todo derecho y que uno respeta. Y también ha surgido un pseudo debate en torno al fortalecimiento democrático, que también me voy a referir a eso. ¿Qué pasa entonces? En el día de ayer se publicaron 3 artículos interesantísimos respecto a esto. Uno del doctor Leonel Fernández, que lo leo siempre, y pienso que hace grandes aportes con esto. Uno del doctor Julio Curi y otro del doctor Milton Ray Guevara, respecto al mismo tema. ¿Por qué? Bueno, el primer debate de la oposición fue vender al presidente Abinader como el tartufo de Morieri. Este señor, un supuesto farsante, un supuesto hipócrita, que en ese proyecto de reforma, según ellos, lo único que quería era por debajo meter un caramelo envenenado para él habilitarse. Ese fue el primer argumento que vendieron cuando se habló de una reforma constitucional, que Luis lo que tenía era allí un gato entre macuto y lo que buscaba era habilitarse para él ser candidato en 2028. Una cosa que es un disparate, porque si fuese así, tiene todo el poder del mundo para hacerlo, puede hacer públicamente. No tiene sentido eso, pero eso se argumentó. El segundo elemento, entonces, el segundo argumento ha sido, o fue, que este señor estaba proponiendo un proyecto de reforma que era innecesario, que en este momento ni siquiera había espacio para eso, que este país está lleno de problemas, como en efecto lo está, y que eso lo que quería era desvirtuar la atención. Otro argumento me parece, ¿verdad?, fútil. ¿Por qué? Porque las reformas constitucionales no tienen que ser sobre la base de una crisis. De hecho, la mayoría de las reformas constitucionales en este país no han sido sobre la base de crisis. Las crisis sí han traído reformas constitucionales importantísimas, y sobre todo los pactos, pero no tiene que ser necesariamente sobre eso. Ahora el argumento entonces es que se hace necesario un referendo aprobatorio después de aprobada la reforma. Ese es el argumento fundamental ahora. Ya los demás han ido desapareciendo. Y entonces, en el día de ayer, el doctor Leonel Fernández, en su artículo titulado Reforma Constitucional y Referendo Aprobatorio, pues pone en evidencia, dice él, partiendo de sus argumentos, que hay 3 elementos, dice él, que ameritan la aprobación de un referéndum después que el Congreso, después que la Asamblea Revisora, pues conozca del proyecto de reforma. Ese es su argumento. Otro planteamiento que hace es de la situación que se da, porque en este momento no existe una ley de referéndum, a pesar de que desde el año 2010 hay un mandamiento taxativo de la Constitución que obligaba de alguna forma al Congreso a abocarse a eso. Y él hace una crítica diciendo que ese proyecto fue introducido en 2021
por el partido de gobierno y por falta de voluntad política no se aprobó, fue reintroducido nueva vez en 2022 y perimió nueva vez, y que después en 2023 fue reintroducido y aprobado en una de las dos cámaras, pero ahí quedó. Ese es un ejercicio de manipulación al que muchas veces nos tiene acostumbrado el doctor Fernández por lo siguiente. Parece ser que él olvidó que después de la reforma constitucional de 2010, él duró más de 2 años y medio siendo presidente. O sea que todas esas legislaciones que se desprenden del mandato constitucional, que todavía quedan como 70 y tantas, evidentemente que pudo empezar a desarrollarla, como empezó algunas otras, pero no le puso caso a esa ley. Peor aún, el propio senador Félix Bautista, el 19 de septiembre del año 2011, sometió por ante el Senado de la República el primer proyecto de ley de referéndum en este país. Y teniendo el doctor Leonel Fernández todavía la presidencia y teniendo todavía en ese momento mayoría en ambas cámaras, simple y sencillamente no le importó eso. Sin embargo, hoy sí está preocupado por eso. Y hoy sí critica que el gobierno actual no la haya aprobado. Fíjense cómo son las cosas de la vida, ¿eh? Pero ¿por qué traigo estos artículos? ¿Por qué él hace ese planteamiento? Escuchen aquí la conclusión de este interesantísimo artículo del doctor Milton Ray Guevara, que estoy de acuerdo en algunas cosas y con otras no estoy de acuerdo. Voy a explicar. Dice el doctor Milton Ray Guevara, primero, que él está en contra de que se saque la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, porque él entiende que es contraproducente de que el argumento sea que un procurador no puede estar eligiendo jueces y que al mismo tiempo se pretenda que los jueces elijan a un procurador, en virtud de que hay 2 jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura que son miembros. Eso es un argumento que tiene mucho sentido. Ahora pienso que la discusión debe ser más amplia. Segundo, él plantea que está en contra de que se unifiquen las elecciones municipales con las presidenciales. Dice que él entiende que eso es un retroceso a la democracia, porque además, desde la propia fundación de la República, el propio Juan Pablo Duarte concibió el poder municipal como el primer poder del Estado. Y hace un interesantísimo recuento allí de lo que significa y cómo ha impactado el poder municipal en diferentes reformas. Y también plantea, ¿verdad? No concluye sobre su parecer en la reducción de los diputados, pero también lo menciona. Pero ¿cuál es la parte importante aquí? Escuchen lo que dice, y hago referencia del doctor Milton Ray Guevara, porque es muy probable que veamos, ¿verdad?, probablemente a más de una persona llevando allí sus instancias, diciendo que son muchísimas cosas que argumenta aquí el dominicano, después de aprobada la reforma. Dice el doctor Milton Ray Guevara, la incorporación del contenido del artículo 124 sobre la reelección al artículo 268 no necesita referéndum. Repito, dice el doctor Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional. Sobre la reelección, el artículo 268 no necesita referéndum. Y dice él, la cláusula pétrea no es parte del procedimiento de reforma al que se refiere el artículo 272 sobre el referéndum aprobatorio. El procedimiento de reforma constitucional figura en los artículos 269, 270 y 271 de la Constitución. La cláusula del artículo 268 no es procedimiento, es límite al órgano revisor, que son cosas diferentes. Escuchen bien, ¿eh? Entonces, más adelante, y es con lo que no estoy de acuerdo, me parece, con todo el respeto del mundo, magistrado, sabe que le he externado mi respeto y mi admiración. Pienso que cometió un error en el artículo, porque una figura como usted, sobre todo un artículo tan interesante, no debió meter un ingrediente político. Pienso que eso, él dice aquí, creo que si la Asamblea Nacional se reunía en 2019, muchas voluntades opositoras
cederían ante los recursos del poder y hubiésemos asistido al inicio de una gran desgracia nacional. O sea, está diciendo claramente que si se hubiese dado el proyecto de reforma que Danilo quería imponer a este país, eso hubiese sido una desgracia nacional. Lo está diciendo don Milton Ray Guevara, no lo estoy diciendo yo. Entonces, pienso que ahí en esa partecita, magistrado, un poquito, ¿verdad?, le quitó fuerza a su planteamiento, que me parece interesantísimo. Lo importante de esto, señores, y con esto concluyo, maestro, es ver el debate ahora sobre a los promotores defensores de la democracia en contra de que se reduzca la cantidad de los diputados. Primero, ninguno de ustedes tiene la fortaleza ni la capacidad para oponerse a un proyecto de ley que manda el presidente. Ninguno de ustedes tiene la capacidad de interpelar a un ministro de este gobierno. Ninguno de ustedes se atrevería a contradecir un discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. Y todos ustedes, escuchen bien, todos, del partido que fuera, llegaron allí gastando millones de pesos comprando votos. A mí no me hablen de democracia, que ustedes no saben ni siquiera lo que significa eso. Déjense de ese cuento, que no somos locos, ¿eh? Déjense de ese cuento, que ustedes son sellos gomígrafos, la mayoría de ustedes. Y váyanse para el carajo. Maestro. Bien.